Paso a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión. Y bueno, vamos a estudiar, vamos a seguir reflexionando en la palabra de nuestro Dios. La semana pasada tocábamos un tema, ¿sí recuerdan? ¿De qué hemos estado hablando? ¿No? Bueno, la fe, ¿verdad? Vamos a recordar Hebreos capítulo 12, verso 2. ¿Sí lo leímos la semana pasada, Hebreos 12, 2? ¿No? Vamos a buscarlo. La carta a los Hebreos en el capítulo 12. El verso 2, si ya lo tiene, le voy a dar lectura. Dice: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Comentábamos, ¿verdad?, que tenemos que diríamos argumentos, bases para creer en lo que dice la palabra de Dios, porque muchas de las veces muchas personas dudan, diciendo, y ya lo comentábamos, poniendo los pretextos, diciendo: es que es un libro escrito por hombres, es un libro que tiene errores, es un libro que ya es obsoleto, porque los tiempos han cambiado. Pero veíamos y comentábamos que hay muchas pruebas, hay muchas bases para saber que lo que dice la Biblia es verdad. Y tenemos la seguridad, tenemos la confianza para creer todo lo que dice, confiando, teniendo fe en la palabra de nuestro Dios. Y esa fe viene de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice aquí: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. El autor de la fe. ¿Quién es el autor de la fe? Nuestro Señor Jesucristo. Porque podemos decir, toda la humanidad tiene fe. Sí, toda la humanidad tendrá fe. Sí, ¿verdad? Todos tienen fe. Pero, ¿fe en quién? ¿Fe en qué? Porque todos confían en algo, confían en alguien. Lo hemos comentado, confían tal vez en su conocimiento, confían en su fuerza, confían en sus posesiones, confían en alguna persona, en el médico, en el abogado, en el licenciado, dice nuestra hermana, en algún familiar, ¿verdad? Los pequeños, desde que comienzan a comprender, ellos, ¿en quién depositan su confianza? En los padres. En los padres, en ellos depositan su confianza, sabiendo que sus padres los van a cuidar, les van a dar lo que necesitan. Tal vez un pequeño no sabe, ¿verdad?, y cómo va a conseguirlo su padre, pero él dice: pues mi padre me va a dar lo que yo necesito, y deposita su fe en ellos. Y nosotros, pues sí, también confiamos en nuestros padres, también confiamos en ciertas personas, decimos: son personas de confianza, pero el autor de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo, y en Él debemos de poner los ojos, dice aquí el escritor a la carta a los Hebreos. Porque sí, confiamos en personas, pero hay ocasiones en las que las personas nos pueden fallar, nos pueden defraudar. Podemos pensar: bueno, es que aquella persona es un buen profesionista, tiene grandes estudios, tiene mucha experiencia, y depositamos nuestra confianza en él. Pero aún con toda su experiencia, con todo su conocimiento, puede fallar, ¿verdad? Y decimos: nos sentimos defraudados.
porque no cumplió con lo que yo pensaba, con lo que yo creía. Por eso siempre nuestra vista, dice aquí, nuestros ojos deben de estar puestos en nuestro Señor Jesucristo, porque Él no nos va a fallar, Él no nos va a defraudar. Si nosotros, como lo hemos dicho en los sábados anteriores, aprendemos a confiar en nuestro Señor Jesucristo, podremos tener esa seguridad. ¿Qué es confiar? ¿Qué es tener fe? Tener fe, ya lo hemos dicho, no es decir únicamente yo creo que Dios existe. Porque muchos creen, dicen, sí, yo sé que Dios existe, yo sé que hay un ser superior, yo sé que hay un ser todopoderoso. Eso es tener fe. Eso podríamos decir es tener conocimiento. Pero ¿qué es tener fe? Cuando dice aquí, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. El Hijo de Dios lo tenía todo a la diestra de su Padre. ¿Qué le haría falta? Nada, ¿verdad? Y aquí se le propuso gozo. Se le propuso, tenía ese gozo de estar a la diestra de su Padre sin que le hiciera falta nada. Pero dejó todo eso para entregarse por el pecador, para sufrir la cruz. Cambió su gozo, cambió todo lo que tenía por venir a sufrir. Y en Él debemos de depositar nuestra fe, porque si entregó su vida, si dejó todo lo que tenía para morir por nosotros, decíamos, ¿qué más pudiéramos pedir? Pues aún así Él nos sigue bendiciendo, así Él sigue dándonos y ayudándonos en nuestras necesidades. Pero decíamos entonces, ¿qué es creer? ¿Qué es tener fe? Porque muchos saben esto, que el Hijo de Dios vino a esta tierra y fue crucificado. Eso es tener fe. Saber, decir, yo sé que Él vino, yo sé que hay un Dios y que envió a su Hijo a morir por mí. No, ¿verdad? No es solamente eso, no es solamente decir yo sé, yo creo. Tener fe, decíamos, es aprender a confiar en Él. Creer en su palabra. Saber que dependemos de Él. Saber que nuestra vida depende únicamente de Él. Confiar. Depositar nuestras necesidades en Él. Y obedecer. Porque muchas veces queremos que Dios nos bendiga, pero no hacemos lo que Él nos dice. Queremos que Dios nos ayude, pero cuando nos ayuda, nos dice, haz esto para que estés bien, pues ya no confiamos, ¿verdad? Dios sí nos bendice, Dios nos ayuda, pero somos nosotros quienes no seguimos las instrucciones que nos da. Y pensamos, bueno, es que creo que Dios no me quiere bendecir. No, es que nosotros no hemos aprendido a confiar en Él y a obedecer, a seguir las indicaciones que Él nos da para poder obtener todas esas bendiciones. Entonces, eso es tener fe. Depender completamente de Él. Entregarnos completamente a Él y seguir su palabra. Decimos, tener fe no es únicamente decir yo sé que Dios existe, sino decir yo sé que Dios está conmigo y le voy a obedecer y voy a hacer su voluntad y Él me llenará de bendiciones. Es aprender a confiar en nuestro Señor Jesucristo, que como leímos aquí,
Si Él dejó ese gozo que se le propuso, ese gozo que tenía para venir a morir por nosotros, ¿qué nos podrá negar? Si no negó su propia vida, no negó entregar su vida para salvar la nuestra. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 4, verso 12. Libro de los Hechos. Capítulo 4, verso 12. ¿Ya lo tenemos? Hechos capítulo 4, el verso 12. Dice: y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando aquí el apóstol Pedro? En ningún otro hay salud. En nadie más. ¿Solamente en quién? En Cristo Jesús. ¿Quién más nos podrá dar salvación? Decíamos, sí, hay personas que tal vez nos van a ayudar. Hay médicos a los cuales acudimos y nos van a ayudar a sanar, nos van a dar medicamentos, nos van a dar algún tratamiento para poder sanar. Hay personas que seguramente nos van a ayudar en nuestras necesidades y en nuestros problemas. Pero el único que nos puede dar salud, y aquí cuando habla de salud, no habla únicamente de salud física, ¿verdad? De la salud que necesitamos cuando estamos enfermos, sino que aquí habla, como dice al final del verso, de salvación. El único que realmente nos puede dar la salvación, que nos puede dar esa salud espiritual, es nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. No hay otro nombre dado. No hay otro nombre dado. ¿Quién nos dio? Bueno, fue Dios, ¿verdad? Quien le dio ese nombre a su Hijo. Jesús le dio ese nombre de Salvador, porque eso es lo que significa Jesús, Salvador. Y Él le dio ese nombre para darnos salud a nosotros, para que a través de su sacrificio, a través de sus enseñanzas, nosotros pudiéramos obtener la salvación. Porque yo creo que la mayoría de las personas es lo que busca, la salvación. Y digo la mayoría porque hay personas que dicen, pues realmente a mí no me interesa. Yo me conformo con vivir esta vida, y si hay otra vida después, si va a pasar algo después, ahorita no me interesa, no me preocupa. Yo quiero vivir mi vida ahorita y quiero vivirla lo mejor que pueda. Y no me preocupa lo que pueda haber después, ¿verdad? Hay quienes piensan así. Por eso decimos la mayoría, no todos, pero yo creo que la mayoría sí busca la salvación. El problema es que no sabe cómo buscarla. El problema es que la busca en lugares equivocados. Y aquí el apóstol Pedro lo está diciendo muy claro. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y cuando habla de nombre, no es únicamente el nombre, ¿verdad? Jesús, que decimos, sí, este nombre de Jesús quiere decir salvación. Pero no es únicamente pronunciar el nombre. Cuando habla aquí de nombre, habla de el ser de la persona, de lo que representa, de lo que hizo. ¿Quién más pudo haber hecho algo para darnos salvación? Sí, a lo largo de la historia podemos ver hombres que tal vez se preocuparon porque la humanidad estuviera bien y trataron de aconsejar, trataron de dar enseñanzas para corregir la vida del hombre. Y pudiéramos decir, ayudaron, de cierta manera ayudaron a que el hombre pudiera tener ciertos principios morales, a que el hombre pudiera corregir algunos defectos. Pero decíamos,
aquí nuestro Señor Jesucristo nos está dando más que todo eso. Nos está ofreciendo una salvación completa. Nos está ofreciendo una salvación que nadie más puede darnos. Y ese es el propósito, ese es el objetivo de poder tener fe. De confiar en Él, en nuestro Señor Jesucristo, para poder obtener esta salvación. Porque decíamos, si no tuviéramos ese deseo, ese anhelo de obtener la salvación, entonces, ¿para qué queremos la fe? Pues estaría de más, ¿verdad? Entonces el propósito de poder tener fe es buscar la salvación, esa salvación que solamente Él nos puede obtener. Vamos a ver primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Porque sí, nos está ofreciendo esa salvación. Decíamos, nos está dando esa promesa. Y muchos, la mayoría, decimos, es lo que deseamos, es lo que buscamos, que esa promesa se cumpla en nosotros. Pero tenemos que esperar hasta que se cumpla la promesa. ¿Qué dice aquí el apóstol Pedro? Capítulo 1, verso 6. En lo cual vosotros os alegráis. ¿Sí ya lo tenemos? Primera de Pedro 1:6. Le voy a dar lectura hasta el verso 9. En lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, por bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuere manifestado, al cual, no habiendo visto, le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. Bueno, aquí el apóstol Pedro nos está hablando y diciendo que en este tiempo sí podemos tener aflicciones, podemos tener pruebas, podemos tener dificultades, problemas, pero todo eso también tiene un propósito, porque nosotros quisiéramos pedirle a nuestro Dios y decirle, Padre, te pido que mis problemas se terminen, que se terminen mis enfermedades y que no tenga ninguna necesidad. Y quisiéramos que Dios nos respondiera y dijera, sí, a partir de ahora ya no tienes ningún problema, ya no tienes enfermedad, ya no tienes necesidades. Vas a vivir feliz, vas a vivir tranquilo, sin ninguna necesidad. Nos gustaría a muchos de nosotros, ¿verdad?, que esa fuera la respuesta de nuestro Dios. Pero no. Dice aquí que también es necesario que haya aflicciones. ¿Para qué? Para probar nuestra fe. Porque si no tuviéramos necesidades, si no tuviéramos problemas, pues alguien podría decir, bueno, así es bien fácil creer en Dios, no tengo problemas. Pero entonces para eso es necesario los problemas, para que, como dice aquí, igual que el oro es probado con fuego. ¿El oro para qué tiene que ser fundido? ¿Para qué tiene que pasar por fuego? Porque el oro, cuando lo encuentran, tiene muchas impurezas, ¿verdad? Está contaminado con diferentes materiales, diferentes minerales, y es necesario pasarlo por fuego para quitar todas esas impurezas y quede un oro limpio, un oro puro. Dice, pues nuestra fe tiene que ser igual, pasada por el fuego, es decir, por las necesidades y los problemas, para que de esa manera se vaya fortaleciendo y sacar todas esas impurezas que todavía pudiera haber en nosotros. Entonces, aunque a nosotros nos gustaría que Dios en este momento terminara con todas nuestras necesidades, Dios lo sigue permitiendo para fortalecer nuestra fe.
Dice aquí, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuere manifestado. Cuando regrese. Porque cuando Pedro escribió esta carta, Cristo ya no estaba entre sus apóstoles, ¿verdad? Y muchos de los que habían creído no lo conocieron. Por eso dice el verso 8, al cual, no habiendo visto, le amáis. Sí, cuando el apóstol Pedro escribe estas cartas, muchos de los creyentes no conocieron personalmente a Cristo. No lo vieron, se convirtieron después. Algunos, pues sí, nacieron después. Y aunque todavía estaba, por ejemplo, algunos apóstoles como Pedro y algunos más que sí conocieron a Cristo personalmente, lo vieron, estuvieron con Él, pues yo creo que la mayoría de los creyentes no lo conoció personalmente. Dice, pero aunque no lo han visto, lo aman. ¿Por qué? En el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado. Aunque al presente en este momento no lo vean, ustedes creen en Él. ¿Por qué? Porque creyeron en lo que los apóstoles predicaban. Comprobaron que lo que los apóstoles predicaban era cierto. Y por eso, aunque ya no veían a Cristo, ellos le amaban. ¿Qué es amar a Cristo? Únicamente decir yo lo amo. ¿Qué es amarlo? Respetarlo, obedecerle, hacer su voluntad, creer en todo lo que Él le enseñó, en todo lo que Él dijo. Por eso les dice Pablo, aunque ahorita, en estos momentos, ustedes pueden estar sufriendo alguna necesidad, alguna prueba, alguna aflicción, lo aman porque han creído en su palabra y saben que Él se va a manifestar. Verso 9 decíamos, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. Aquí, ¿a qué se refiere aquí cuando dice obteniendo el fin? ¿Que ya se terminó la fe? No, aquí cuando dice fin, está hablando de un objetivo. El objetivo de nuestra fe, ¿cuál es? La salud de nuestras almas. Ese es el objetivo, ese es el propósito. Por eso tenemos fe, porque buscamos la salvación, porque queremos la salvación y confiamos en aquel que es el único que nos puede dar esta salvación, como lo leíamos en el libro de los Hechos, ¿verdad? No hay otro nombre, no hay nadie más que nos pueda dar la salvación. Entonces por eso depositamos nuestra fe y nuestra confianza solamente en Él, porque Él nos fue dado para salvación. Y aunque actualmente ya no le vemos, no le escuchamos, no escuchamos su voz como la escucharon estos apóstoles, pero hemos aprendido a confiar en Él. Hemos aprendido a amarle, aunque no le conocemos físicamente, pero sí le conocemos a través de sus enseñanzas, a través de su doctrina, a través de todo eso que Él vino a predicar, para guiarnos, para corregir a la humanidad. Decimos, muchos hombres durante la historia han tratado de corregir a la humanidad y han dejado escritos que la gente lo lee y dice, son de gran enseñanza, de gran sabiduría. Y sí, lo pueden ser, pero todos ellos, ¿qué es lo que buscan? ¿O en qué ayudan? En nuestra vida actual, a poder tener una mejor vida en estos momentos. Pero nuestro Señor Jesucristo no solamente nos enseña a tener una vida feliz, una vida agradable en estos momentos, sino que nos da la esperanza para una vida futura. Entonces nos damos cuenta lo superior que es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a cualquier otra enseñanza, por muy buena que sea.
Porque decimos todos tratan de transformar la vida de la persona en estos momentos, diciéndole, tú vas a vivir mejor, tú puedes estar mejor, tú puedes ser más feliz ahorita, en este momento. Pero ninguno nos puede ofrecer una vida futura. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él nos ofrece esta salvación, una salvación completa, una salvación ahorita, en estos momentos, pero también una salvación futura. Pero para eso, decíamos, es necesario desarrollar esa fe, fortalecer nuestra fe en esos problemas. Tenemos un ejemplo muy conocido, un hombre llamado Job. Él era un hombre de fe y Dios lo bendijo, le dio riquezas, le dio una familia, le dio grandes bendiciones y él confiaba en Dios. Pero dice aquí el apóstol Pedro, ¿verdad?, que es necesario que la fe sea probada por el fuego. Así como el oro es probado por el fuego, también la fe es necesario que sea probada. Y la fe de ese hombre fue probada. ¿De qué manera fue probada? Con algo muy sencillo, de una manera muy fácil, de decir, es una prueba que fácilmente podremos pasar. ¿Sí? No, ¿verdad? Fue probada, como dice aquí, por el fuego. ¿Cómo es el fuego? Pues una pequeña llama, pues no fácilmente la vamos a tocar, ¿verdad?, sabiendo el daño que nos puede causar. Entonces un fuego mucho más grande, pues nadie quisiéramos estar cerca. Pues así fue probada la fe de ese hombre, de Job. Fue probada por el fuego. ¿Y qué pasó? Alguien pudiera decir, bueno, ¿y por qué si Job creía en Dios, confiaba en Él, le obedecía, por qué Dios permitió que pasara esa prueba? ¿Habrá sido necesario? Sí, fue necesario. Y Job lo reconoció, porque al final, ¿qué dijo? ¿Qué palabras expresó ese hombre? No, Jehová dio y Jehová quitó, lo dijo al principio, cuando perdió todo. Pero después de que pasó esa prueba y Dios lo bendijo nuevamente, él expresó, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces nos damos cuenta cómo salió fortalecido de aquella prueba. Él lo reconoció que era necesario. Sí, le dolió, sufrió, pues algo que tal vez ni nosotros pudiéramos describir, no podemos imaginarlo, ¿verdad? ¿Qué habrá sufrido? ¿Cuánto dolor habrá sentido? Tanto en su espíritu como en su carne. Dolor en sus emociones como un dolor físico. Tal vez no lo podemos ni siquiera expresar, ni siquiera lo podemos imaginar, pero él lo reconoció y dijo, mas ahora mis ojos te ven. Sí, antes te conocía, sabía que existías, sabía que te tenía que obedecer y guardaba tu ley, pero ahora realmente te conozco. Ahora mis ojos te ven, no tus ojos físicamente, ¿verdad?, pero sí, como dice también el apóstol Pablo, ese ojo de la inteligencia. Y tuvo que pasar por aquella prueba para que su fe se fortaleciera aún más. Y muchas veces eso es lo que no comprendemos nosotros, que si hay alguna necesidad es porque Dios nos está fortaleciendo. Decíamos nosotros, quisiéramos que Dios terminara con todas nuestras necesidades y todas nuestras enfermedades, nuestros problemas.
Y cuando vemos que no es así, dudamos y decimos, ¿por qué Dios lo permite? Pero debemos de comprender que si lo está permitiendo es porque nos está fortaleciendo. Es porque es necesario que esas impurezas que todavía hay en nosotros salgan, ¿verdad? Y sean desechadas. ¿Y cómo vamos a seguir fortaleciendo nuestra fe? ¿Cómo van a ser la fe en nosotros? ¿Cómo llega la fe a nosotros? Pues comprendiendo todo esto. En Romanos capítulo 10, verso 17. Comprendiendo todo esto que nos muestra la palabra de nuestro Dios. Porque, bueno, alguien puede decir, ¿ves? Que es un libro muy, muy grande el libro de la Biblia, ¿verdad? Y lo vemos y, pues sí, comparándolo con muchos otros libros que buscan ayudar, que buscan corregir a las personas, pues tal vez son libros muy pequeños comparado con la Biblia. Y alguien pudiera decir, bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué está tan grande? Pues, ¿qué dice aquí? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Romanos capítulo 10, verso 17 dice, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Queremos tener fe? ¿Qué tenemos que hacer? Oír la palabra de Dios. ¿Cuándo? Los sábados, cuando llegamos a la iglesia y el predicador pasa a exponer. En ese momento estamos oyendo la palabra de Dios y ahí es donde van a hacer la fe y al siguiente sábado la vuelvo a oír. ¿Sí? A eso se refiere cuando dice la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. No, es todos los días. ¿Y cómo vamos a oír la palabra de Dios todos los días? A través de este libro, leyéndolo, escudriñándolo, reflexionando en él. En ese momento estamos escuchando la palabra de nuestro Dios día con día, y de esa manera nuestra fe va a nacer, va a crecer, va a ser fortalecida. Decíamos, este es el propósito. El propósito de la palabra de Dios es que la fe se fortalezca en nosotros. ¿Y cuál es el propósito o cuál es el objetivo de la fe? Obtener la salvación. Confiar en nuestro Señor Jesucristo, que es el único que nos va a dar la salvación. Leíamos también hace 1 o 2 sábados el verso de Hebreos 10:38. ¿Alguien lo recuerda? Hebreos 10:38. ¿Qué dice ese verso? Mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí lo recuerdan? Que también lo leíamos en el libro del profeta Habacuc. Mas el justo en su fe vivirá. El justo. Perdón. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el justo? El que busca vivir conforme a la palabra de Dios. Él vivirá por fe. Él vivirá su fe, toda su vida estará guiada por la fe. Todo lo que Él haga en todo momento estará guiado por la fe. No solamente cuando esté reunido con la iglesia, ¿verdad? Sino cuando esté realizando sus actividades en cualquier lugar, en la escuela. Alguien pudiera decir, bueno, pero sabemos que en la escuela no se debe de hablar de religión, porque es algo de lo que, o es una de las, ¿cómo se llama? De las leyes que hay, ¿verdad? Que como se dice, que la educación es laica y no se debe de mezclar con la religión. Pero pues, aun cuando estemos en la escuela estudiando, pues sí, tal vez no se va a estar hablando de religión, pero todo lo que se hace se va a hacer por fe, con fe, confiando en Dios. En el trabajo, lo mismo.
en el hogar, en las actividades que se hacen en la calle, en todo lugar. Cualquier actividad que alguien pudiera decir, bueno, es que esto no tiene nada que ver con la religión. Pues sí, todas nuestras actividades deben de ser guiadas por la fe, confiando en Dios, confiando en su Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. El justo vivirá en su fe. Ya nada debemos de hacerlo alejados de la fe. Por muy sencilla que sea la actividad que vamos a realizar, o por muy complicada que sea, todo debe de ser guiado por la fe. Porque el justo, por la fe y en su fe, vivirá. ¿Por qué? ¿Por qué todo debe de ser guiado por la fe? Porque decíamos, alguien puede decir, bueno, es que hay cosas que no tienen nada que ver con la fe, no tienen nada que ver con la religión. No, pero aunque aparentemente no tenga nada que ver, decíamos, todo se debe de hacer guiado por la fe. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, verso 6? Hebreos capítulo 11, verso 6, que se conoce como el capítulo de la fe, ¿verdad? ¿Y qué dice el verso 6? Un verso sí, también ya conocido. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué tenemos que hacer todo con fe? Porque si no, no agradamos a Dios. ¿Cuándo vamos a agradar a Dios? ¿Únicamente cuando estamos reunidos con la iglesia? En todo momento. En todo momento. Decimos, en cualquier actividad que hagamos, que realicemos, debemos de buscar hacerlo, pero agradando a Dios. Por eso todo lo debemos de hacer con fe. Porque sin fe no podremos agradar a Dios. Porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay. Es necesario que el que a Dios se allega, que el que a Dios se acerca, crea que le hay, que existe. ¿Creemos que Dios existe? Sí. ¿Y es suficiente? No, ¿verdad? Porque dice aquí, al final, y que es galardonador de los que le buscan. Creemos que Dios existe, pero también creemos y sabemos que Él va a recompensar a aquel que le busca, a aquel que le agrada, que hace todo para agradarle. Decimos, por muy pequeña que nos parezca la actividad que vamos a realizar, debemos de hacerlo pensando en que debemos de agradar a Dios. Y que si hay algo que no le agrada a nuestro Dios, no debemos de realizarlo. Decimos, por muy insignificante que sea. Si sabemos que hay algo que es muy pequeño, pero que no le agrada a nuestro Dios, pues no lo vamos a hacer. Porque sabemos que Él existe y que Él nos va a recompensar si vivimos con fe. Si buscamos agradarle en todo momento. Tal vez buscamos siempre cuidarnos de los peligros más grandes, ¿verdad? Y vemos peligros muy pequeños y decimos, no me pasa nada, y no nos cuidamos de ellos. Pero esos peligros pequeños son los que nos pueden hacer caer. Siempre queremos buscar lo más grande, lo más, llamaríamos lo más llamativo. Y decimos, de todo ello me voy a cuidar porque sí es muy peligroso, pero este es un peligro muy pequeño. No creo que me pase nada. Pues cuando nos confiamos de esa manera, decimos, ese peligro que puede ser muy pequeño es el que nos va a hacer caer. Por eso, si todo lo hacemos con fe, buscando agradar a Dios hasta en lo más mínimo, pues esa fe es la que nos va a ayudar a vencer esos enemigos grandes y pequeños. Decimos, porque siempre
cuidamos de lo más grande, ¿verdad? Y muy pocas veces nos cuidamos de lo más pequeño. Y decimos, esa confianza es la que nos puede hacer caer. Entonces la fe nos ayuda a vencer todo, los enemigos grandes y los enemigos pequeños. ¿Cuáles pudieran ser algunos de esos enemigos? ¿Qué enemigo pudiéramos encontrar en contra de nuestra fe? La carnalidad pudiera ser. ¿Pero a qué nos referimos con carnalidad? Bueno, dice la hermana, tal vez la familia. Pero un peligro que podríamos decir está en nosotros, o que pudiera estar en nosotros. Dice nuestra hermana, la carnalidad. ¿Qué entendemos por carnalidad? Bueno, dice nuestra hermana, deseos de la carne. ¿Mande? La concupiscencia. Nuestra condición humana que se encamina al mal. La condición humana que se encamina al mal. Y decíamos, de eso nos queremos protegernos, ¿verdad? Pero hay cosas que tal vez están en nosotros y ni cuenta nos damos. ¿Cómo cuál? La duda. A veces decimos, sí, yo me cuido de la carnalidad, de la concupiscencia, de los deseos carnales, de toda aquella maldad. Pero a veces también dudamos. Estando aquí, dudamos y decimos, bueno, ¿y si realmente Dios me escuchará? Cantamos y decimos, qué bonito canto, pero ¿y Dios lo habrá escuchado? Dudamos, ¿verdad? Como que entra la duda en nosotros y decimos, sí, me gusta mucho este canto, pero pues no sé si Dios habrá escuchado lo que yo estaba cantando. Pues miren cuánto sabemos aquí, y tal vez escuchó a los demás, pero ¿y a mí me habrá escuchado? Y entra la duda en nosotros. Aún viendo las bendiciones de Dios. Por ejemplo, Pedro, del que hemos estado leyendo algunos versos, algunas palabras que escribió, ¿verdad? Pedro, que siempre estuvo con nuestro Señor Jesucristo. Era uno de los 3 que siempre lo acompañaban a todos lados, que en todo momento estaban con él. ¿Pedro habrá dudado? Recordamos que una vez, en una ocasión, Jesús le dijo a sus apóstoles, vayan del otro lado del mar, yo me voy a quedar aquí a orar y después voy con ustedes. Los apóstoles se subieron a un barco que había ahí y comenzaron a navegar, ¿verdad? Dirigiéndose a la otra orilla del mar. En la noche, ya en la madrugada, dice, ¿verdad? Que a principios de la 4ª vela, en la madrugada, Cristo fue con ellos, terminó de orar, fue con ellos, pero pues ellos ya estaban en medio del mar. ¿Y qué hizo Jesús? Caminó sobre el mar para poder llegar con sus apóstoles. Cuando lo vieron ellos se espantaron, incluso dijeron, es un fantasma. Vemos como ahí hasta la superstición se apoderó de ellos. ¿Existen los fantasmas? No existen, ¿verdad? Pero ellos hasta se sugestionaron y tuvieron esa superstición. Es un fantasma. Cristo les dice, no tengan miedo, soy yo. Pedro le dice, pues si eres tú, permite que yo vaya hasta ti, caminando sobre la mar como lo estás haciendo tú. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven. Pedro bajó del barco, caminó, ¿verdad? Dio unos pasos y caminó. Sí, caminó sobre el mar. Pedro caminó sobre las aguas. ¿Pero qué pasó? Dudó. Ya iba caminando sobre las aguas y dudó. Y eso provocó que comenzara a hundirse. Entonces, muchas veces esas pequeñas dudas es lo que puede hacer que nuestra fe flaquee. Decimos, sí, sabemos que Dios existe, sabemos que envió a su Hijo y murió por nosotros, fue crucificado, fue sepultado, resucitó
y ahora está a la diestra de su Padre, intercediendo por nosotros. Lo sabemos, pero en ocasiones puede entrar una pequeña duda y decir, ¿realmente Dios me escuchará? ¿Será real esto que estamos leyendo? Ya dijimos, pues hemos encontrado muchas pruebas en la Biblia que nos confirman que todo lo que está escrito aquí es verdadero. Pero aún así, entra la duda en nosotros. Y esa duda puede hacer que nuestra fe flaquee. Pedro tenía fe, por eso le dijo, permite que yo camine sobre las aguas y vaya a ti. Y cuando Jesús le dijo, ven, él fue. Si no hubiera tenido fe, no se hubiera bajado de aquel barco, ¿verdad? Pero tuvo fe y se bajó y caminó. Pero sintió el viento, dice ahí, sintió las olas y dudó. Una duda nos puede hacer flaquear, puede hacer que caigamos, porque eso era lo que estaba pasando con Pedro, se estaba hundiendo. Pero bueno, Jesús estaba ahí con él, lo tomó de la mano y no lo dejó caer. Y es lo que debemos de pedirle a nuestro Dios en esos momentos de duda, en esos momentos tal vez de miedo, de ¿qué podríamos decir? De ansiedad. Es cuando debemos de clamar a Él y decirle, ayúdame, fortaléceme, fortalece mi fe. Porque eso es lo que también los apóstoles le decían a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Mateo capítulo 13, vamos a buscarlo, verso 31. Lucas, primero vamos a ver Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, el verso 5. Lucas capítulo 17, el verso 5 dice, y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Decimos, hay momentos que tal vez podemos dudar, que tal vez podemos flaquear. Y en esos momentos, así como Pedro le dijo a Jesús, Señor, ayúdame porque me hundo, pues nosotros también debemos de clamar y decirle, Señor, auméntame la fe. Yo sé que existes, yo sé que entregaste tu vida por mí, yo sé que me has dado una gran promesa, pero en estos momentos, auméntame la fe. No permitas que la duda entre en mí. No permitas que los problemas, que las necesidades me hagan dudar. Sino que al contrario, estos problemas que me fortalezcan, que purifiquen mi fe, que la aumenten, que pueda fortalecerme en medio de estos problemas. Por la parte oscura, al inicio del día de reposo, en la noche leíamos, ¿verdad?, del Salmo 84 y veíamos un verso que dice, irán de fortaleza en fortaleza. Si aquellos que van caminando, que van a través de las necesidades del valle de lágrimas, decía ahí el Salmo 84, dice, irán de fortaleza en fortaleza. Sí, lo permiten, Dios no permite que ese camino lleno de problemas nos haga caer, sino que en todo momento nos va a fortalecer. Entonces, cuando tenemos problemas y necesidades, le pedimos a Dios y le decimos que nos ayude, ¿verdad? Que nos sane de nuestra enfermedad, que resuelva nuestros problemas, que nos ayude en nuestras necesidades. Pero ¿cuál también
ser nuestra petición. No permitas que esta prueba haga flaquear mi fe. Que si estoy pasando por esta prueba, que pueda salir de ella fortalecido. Como dijeron aquí los apóstoles, auméntame la fe. Auméntame la fe para que pueda permanecer y pueda vencer este enemigo que me quiere hacer dudar. Mateo capítulo 13, verso 31. ¿Qué dice Mateo capítulo 13, el verso 31? Mateo 13, 31 y 32 dice: otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que tomándolo alguno lo sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las simientes, mas cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, que vienen las aves del cielo y hacen su nido en sus ramas. En una ocasión también Cristo dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirás a este monte: quítate de aquí y pásate para otro lado, ¿verdad? Y aquí también nos está hablando de ese grano de mostaza, que dice que es la más pequeña de todas las simientes. Entonces nos está diciendo Cristo que si tenemos fe, aunque sea pequeña, podremos hacer grandes cosas, ¿verdad? Pequeña como un grano de mostaza. Pero ya vimos cuál fue la petición que hicieron los apóstoles. ¿Cuál fue? Aumentanos la fe. Entonces, no por decir, es que tengo fe como un grano de mostaza, quiere decir que siempre va a ser una fe pequeña, ¿verdad? Porque aquí dice: el cual a la verdad es la más pequeña de todas las simientes, mas cuando ha crecido. Esa es la petición: aumentanos la fe, que es como un grano de mostaza, pero tiene que crecer. Tiene que crecer. Y cuando ha crecido, ¿qué pasa? Mas cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Sí, entonces no es decir, quiero tener fe como un grano de mostaza, porque Jesús dijo que si mi fe es como un grano de mostaza, podría hacer muchas cosas. Y sí, así será, pero no es suficiente. Tenemos que decirle: auméntame mi fe para que crezca como este árbol, que no se quedó como esa semilla que es la más pequeña de todas, sino que se hizo un árbol frondoso, que dice aquí: aún llegan las aves y hacen sus nidos en sus ramas. Es decir, esa fe ya está sosteniendo a alguien más. Auméntame la fe para que no haya duda en mí, para que yo no flaquee, pero auméntamela para que también pueda ayudar, para que también yo pueda sostener a aquel que tal vez su fe no se ha fortalecido. Entonces, hermanos, la fe es lo que va a guiar nuestra vida. La fe es la que nos va a sostener. Y nuestra fe también puede ayudar a sostener a alguien más. Por eso, como lo leíamos y recordábamos hace un momento, el justo vivirá en su fe. Todo lo que hagamos debe de ser por fe, porque solamente de esa manera podremos agradar a nuestro Dios. Y día con día, en medio de los problemas y de las necesidades, debemos de fortalecer nuestra fe para que crezca como este árbol de mostaza y sostener a aquel que lo necesite. Poder ser un sostén para nuestros hermanos, para ayudar a aquel que está creciendo
creciendo espiritualmente y que necesita la ayuda, que necesita que nosotros seamos un soporte para ellos, y que nuestra fe no solamente nos sostenga a nosotros, sino que ayude a sostener a nuestro hermano. Pues hemos visto, ¿verdad?, la importancia de la fe, una de las mayores virtudes que Dios, una de las mayores virtudes que Dios ha puesto en nosotros para poder tener una comunión completa con Él, para poder tener una vida plena actualmente, pero también confiando en que Él nos ofrece una vida futura. Y todo eso solamente es por la fe, porque preguntábamos, creo que hace 2 semanas, ¿quién de nosotros puede decir, yo conozco, yo he visto a alguien que tiene vida eterna? Así como decía el apóstol Pedro, aunque ustedes no lo conocen, no conocieron a Jesús, no lo escucharon, pero lo aman, tienen fe en Él. Y así nosotros preguntaríamos, ¿quién de nosotros conoce que alguien que tiene vida eterna? No, ¿verdad? Nadie de nosotros. Pero entonces, ¿por qué lo creemos? Por fe. Porque hemos visto que todo lo que dice la palabra de nuestro Dios es verdadero, que las promesas que están ahí se cumplen. Y si ahí está la promesa de una vida eterna, tenemos la seguridad, tenemos la confianza, tenemos la fe de que así será. Y por lo tanto esa fe es la que nos va a sostener en esta vida para poder llegar desde ahí al fin de nuestra fe, al propósito, al objetivo que es nuestro Señor Jesucristo, con esa promesa que Él nos ha dado, que es la vida eterna. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a recibir nuevamente a nuestro hermano Alexis para continuar con este culto. Pasa a vosotros.